Hola a todos, bienvenidos al episodio número 10 del programa Clic Ciudadano, el podcast para la gente que quiere cambiar el país. El día de hoy hemos tenido la oportunidad de tener una invitada muy especial. Ella viene de Capitalismo Consciente, es la propia CEO. Ella es María Cecilia Villegas. Hola María Cecilia, gracias por estar aquí en el programa. Hola Flavia, encantada de estar aquí. Bueno, como ya muchos han visto nuestros episodios anteriormente, nosotros tenemos todo tipo de personalidades, han estado desde músicos, creadores de contenidos, sectores de la academia, y el día de hoy tenemos por primera vez la oportunidad de tener la voz desde el rol empresarial. Justo hace un ratito, antes de cámara, estábamos conversando ya un poco, pero me gustaría primero que María Cecilia, como todos cuando pasan en las entrevistas, se presenten. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí principalmente? Gracias Flavia. Bueno, soy María Cecilia Villegas, soy la CEO de Capitalismo Consciente, soy abogada de formación, tengo una maestría en leyes en Estados Unidos y una maestría de políticas públicas internacionales. Lidero Capitalismo Consciente desde hace 3 años y medio aproximadamente y soy una convencida de que tenemos la suerte de haber nacido en un país con una riqueza increíble, que además tiene la calidad humana de los peruanos, es inmejorable y tenemos un rol importantísimo para lograr sacar adelante este país. Creo que eso es uno de los retos que nos mueve a quienes estamos en Capitalismo Consciente y a quienes hacemos política todos los días. Exactamente. Justo tú me decías antes de iniciar que antes que empresaria era ciudadana. Y de hecho, el espíritu de Capitalismo Consciente, para quienes no saben, es un movimiento de líderes empresariales que buscan transformar los países, en este caso, ¿no? Cada uno desde su ámbito. ¿Puedes contarnos desde más o menos cuándo surge Capitalismo Consciente? Sí, claro. Capitalismo Consciente es un movimiento global que surge en Estados Unidos hace alrededor de 20 años de la mano de grandes líderes empresariales como el fundador de Whole Foods, John Mackey, o el CEO de Unilever, Paul Polman, y de la mano también de académicos como Raj Sisodia. Ellos lo que identificaron es que el capitalismo del accionista, aquel que está centrado solo en resultados para el accionista, estaba generando muchos problemas a nivel global. Porque además es importante entender que entre la democracia y la libertad económica hay un matrimonio, son dos caras de la misma moneda. Y entonces, en la medida en que se deslegitimaba el sistema económico, el capitalismo, pues se cuestionaba también la democracia. Y lo cierto es que en los países que hay democracia también hay libertad económica. Y cuando se comienza a debilitar la libertad económica, se debilita la democracia. Entonces ellos surgen con esta idea de los 4 pilares del capitalismo consciente. En el caso peruano llega alrededor del 2016, cuando un grupo de empresarios peruanos identifica que este debilitamiento del modelo económico, del sistema y del capitalismo estaba generando un impacto negativo en el Perú. Y entonces ellos traen Capitalismo Consciente y comienzan a hacer todas estas actividades, como tú has mencionado. El Capitalismo Consciente es una organización de empresarios, que entendemos que el rol de los empresarios es importantísimo si lo que queremos es impulsar el desarrollo del país. Has mencionado una fecha clave en el Perú en el 2016, casi donde empieza también la debacle institucional y donde hemos pasado por un montón de presidentes, por vacancias, por crisis política. ¿Cómo entiende Capitalismo Consciente la responsabilidad sobre la crisis en este momento? Mira, nosotros hemos conversado muchísimo e impulsamos el rol de los empresarios en los temas políticos. A nivel global, los ciudadanos están buscando que los empresarios se preocupen de los problemas de los ciudadanos de a pie. ¿Qué significa esto? Cómo están los servicios de salud pública, de educación, todo lo vinculado a infraestructura, cómo va la gobernabilidad y la gobernanza. Las autoridades que elegimos realmente están rindiéndole cuentas a sus electores. Y entonces, ¿quién puede tener mayor poder para exigirle al Estado rendición de cuentas si no es la clase empresarial? Nosotros partimos de reconocer que la clase empresarial tiene muchísimo poder y que este poder tiene que ser puesto
al servicio del desarrollo del país y de aquellos peruanos que no tienen voz. ¿Por qué? Porque nuestros negocios no van a ser sostenibles en un país que no lo es. De acuerdo. Y en el país, digamos, tenemos por conocimiento general que la gran mayoría de empresarios de por sí no se involucran en la política. Por eso tú mismo dices, es un movimiento que está buscando ahí. ¿Qué tanto calcularías tú es el porcentaje, la proporción de empresarios comprometidos, ¿no?, con el país, incluso en el tema político, la democracia y todo ello? Yo creo que hay muchísimos empresarios que están comprometidos con el desarrollo del país y que lo que hacen es impulsar ese desarrollo desde sus empresas, ¿no? Tenemos varias empresas que son empresas B, que buscan generar impacto no solo económico, sino social y ambiental. Tenemos varios empresarios que luchan todos los días con cadenas productivas, por generar cadenas productivas, por arrastrar en los beneficios del modelo económico a los más chiquitos. Muchos empresarios que están enfocados en trabajar con los que están todavía en la informalidad para ayudarlos a pasar a la formalidad. El tema es que en el Perú la política es muy mal vista, ¿no? Cuando el sector empresarial, el sector privado y la mayoría de ciudadanos decidimos alejarnos de la política, le hemos dejado el espacio a los peores. Y lo cierto es que desde que yo tengo uso de razón, la política ha estado manchada de corrupción, ha estado manchada de intereses personales, gente que entra a hacer política porque quiere engrosar su billetera, porque quiere enriquecerse indebidamente o crecer sus empresas, que busca tener privilegios, ¿no? Y entonces la mayoría de ciudadanos nos hemos alejado de la política precisamente porque no queremos ensuciarnos. Pero creo que ha llegado un momento en el que es claro que nos hemos equivocado. Este divorcio entre la economía y la política, del que tanto se habló a lo largo de muchos años, ha resultado en una situación que es insostenible. En el Perú, la gran mayoría de autoridades, no voy a decir que hay todas, porque lo cierto es que hay honrosas excepciones que sí quieren construir un mejor país, pero la gran mayoría de autoridades tienen intereses personales, intereses de grupo, y están, por ejemplo, pasando en el Congreso de la República proyectos de ley que están menoscabando la reforma de educación, que están favoreciendo a las economías ilegales, que están favoreciendo el crimen organizado. Y eso es absolutamente inaceptable porque en el momento en que despertemos y nos demos cuenta de lo que hemos hecho, a lo mejor va a ser muy tarde para recuperar este país. Claro, hay como un sentido de urgencia porque ya nos afecta a todos sin distinguir en qué posición o nivel nos encontramos en el país, ¿no? Ahora, en el Perú, tradicionalmente, justo lo conversábamos antes de cámaras, se asocia un poco el rol del empresariado siempre a ciertos grupos políticos también, y no ideológicamente hablando de derecha, liberal, etcétera. Entonces, en los últimos años se ha percibido como que en realidad actúan más en las sombras, es un grupo de presión, los empresarios que al final defienden sus intereses. ¿Qué tan cierto consideras que es esta premisa? Mira, históricamente el Perú ha sido bastante mercantilista, ¿no? Y esa es la realidad y creo que lo tenemos que decir tal como es, porque si buscamos cambiar el país, pues no podemos ocultar las cosas, ¿no? Y el mercantilismo, ¿qué cosa es? Es la búsqueda de privilegios. Y esta búsqueda de privilegios, sea a través de prebendas, de pagos, de coimas, de corrupción, o a través de la influencia que hay en el poder, ¿no? En los ministerios o en el Congreso, lo que termina haciendo es que se está alejando del capitalismo, porque el capitalismo del libre mercado en lo que cree es en la libertad de mercado. Cuando tú buscas privilegios o caes en actos de corrupción, es lo opuesto a la libertad de mercado. Estoy pagando para obtener un beneficio, ¿no? Sí es cierto que los empresarios tienen todo el derecho de impulsar reformas que busquen mejorar sus sectores económicos, porque en el Perú hacer empresa es sumamente difícil. Los costos laborales son altísimos y esta es una de las razones por las cuales la mayoría de trabajadores en el Perú trabaja en el sector informal, porque tenerlos en una planilla, tenerlos en el sector formal es tan caro que las empresas no lo pueden sostener. Las empresas simplemente quebrarían.
Y entonces nosotros tenemos que impulsar reformas laborales, impulsar reformas tributarias. Necesitamos generar incentivos para que determinados sectores se desarrollen. Porque además es importante reconocer que el empresario tiene un rol importantísimo en el país. Los empresarios son los generadores de riqueza en el Perú. Y aquí es importante reconocer que un empresario se arriesga cuando identifica que hay una necesidad en el mercado para producir bienes o servicios. Y entonces sus ahorros o un préstamo bancario los invierten en sacar adelante un negocio. Si este negocio va bien, él va a generar puestos de trabajo para muchas personas. Y esto va a permitir que estas personas escapen de la pobreza y puedan también cumplir sus sueños. Y entonces creo que es importante reconocer que los empresarios son aquellos caballos, si quieres, utilizando una metáfora, que jalan la carreta, haciendo la carreta el resto del país, ¿no? O el país. Y entonces, y sin embargo, durante mucho tiempo, malos empresarios que han caído en actos de corrupción o en mercantilismo, le han dado una muy mala imagen al sector privado peruano, que hoy no necesariamente se condice con la realidad. En el Perú hay muy buenos empresarios que están luchando día a día por sacar adelante sus empresas, por generar puestos de trabajo, por generar desarrollo, por abrir mercados a nivel internacional y por arrastrar la cadena productiva. Creo que eso es sumamente importante de reconocer. Y por eso uno de los temas que nosotros queremos traer a colación es la importancia del empresario en el país. En el Perú, los orgullosos son los emprendedores. El emprendedor se siente muy orgulloso, pero no reconocemos que en realidad cuando tú ya emprendiste el negocio, cuando tu negocio está en marcha, ya no eres un emprendedor, eres un empresario. Y en el Perú necesitamos recuperar el valor de la palabra empresario. Porque si hemos logrado reducir la pobreza, como logramos reducirla hasta antes de pandemia, y como logramos que tantos ciudadanos accedan a necesidades satisfechas, ha sido gracias al desarrollo del sector privado. Justo ahí también, ahora que mencionas lo de la pandemia, ¿no? Que fue un momento clave por la que muchos peruanos también vieron qué rol jugaron algunos empresarios, prácticamente lucrando también con la necesidad de las personas. Entra este sentido de responsabilidad de parte del sector privado frente a situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú podrías evaluar que, si bien es cierto, ha habido un crecimiento económico que ha sido evidente y notorio frente a lo que vivíamos antes del 2000, cómo podemos nosotros como ciudadanos empezar a tener credibilidad también en un país donde prácticamente las necesidades básicas todavía siguen siendo insatisfechas, donde la educación, la salud, la seguridad, todo está dependiendo de tu condición económica, si puedes o no tener mejores accesos a estos servicios, ¿no? ¿Cómo entenderías tú esta situación y por qué pasa en el Perú? Y Flavia, eso que tú has dicho es una verdad incuestionable y es lamentable, porque nadie debe morir por falta de acceso a servicios de salud y todos los niños merecen una educación de calidad que les permita tener un futuro. Es inaceptable que haya niños que no tengan la posibilidad de construir ese futuro porque nacieron en Juli o en Ayabaca o en cualquier otra región del país o en cualquier otro distrito del país donde no tienen acceso a educación y salud de calidad. Mira, cuando llegó la pandemia del COVID-19, el Perú era uno de los países mejor preparados para enfrentar la pandemia. No solo teníamos dinero en las arcas del Estado, sino que teníamos una solidez macroeconómica importante. Y sin embargo, hemos sido el Perú, el país con peores resultados a nivel global cuando analizamos el número de exceso de muertes por habitante. Y por lejos, ¿no? En el Perú murió muchísima más gente en comparación con el número de habitantes que tenemos que en cualquier otro país. Y aquí la responsabilidad es solo una, del Estado peruano. Porque la realidad es que tenemos muy mala gestión pública. Esto no quiere decir que no haya buenos funcionarios públicos, sino que en el todo, cuando tomamos la fotografía del todo, la gestión pública es muy mala.
Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho de que a pesar de que el presupuesto ha crecido más de 6 veces en los últimos 20 años, los avances en cuanto a acceso a agua y saneamiento no son realmente tales. Hay inversión, pero la cifra no se mueve, ¿no? O sea, seguimos en el mismo porcentaje. ¿Y esto por qué? Porque hacemos mala gestión pública. Sacar adelante los proyectos demora muchísimo porque no tenemos suficientes funcionarios públicos capacitados, porque nuestros funcionarios públicos tienen miedo de impulsar proyectos, porque otros tantos caen en actos de corrupción y entonces si no hay dinero de por medio, pues entonces no los impulsan. Y al final lo que está ocurriendo es que quienes sufren son los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos de a pie, que son aquellos que dependen del Estado para poder satisfacer sus necesidades más básicas. Claro, y ahí justo era donde te comentaba que entra el aprovechamiento de algunos miembros del sector privado, que a través de las empresas también lucran con ello, ¿no? Si bien es cierto, al final requiere de que la sociedad, Estado, empresas se pongan de acuerdo también con el modelo como país hacia dónde vamos, sí existen responsabilidades particulares también. ¿Tú creerías que el modelo actual, económicamente hablando, funciona, es perfectible? ¿Qué le falta al Perú? El modelo económico sin duda funciona. Creo que el modelo económico es algo que tenemos que rescatar. La reducción de pobreza de alrededor del 60% hacia el año 2000 a 20% en el 2019 es lo que se ha considerado como el milagro económico peruano. Una situación como esa no es fácil de lograr. Entonces, el modelo económico no ha fallado. El manejo macroeconómico quirúrgico que tenemos en el Perú es algo que es reconocido a nivel internacional. ¿Qué es lo que ha fallado? Ha fallado la política, ha fallado el acceso al poder. Tenemos políticos que caen en actos de corrupción, tenemos políticos que establecen regulaciones y marcos legales para beneficiar a unos cuantos grupos de poder, para beneficiar a las economías ilegales, para menoscabar las reformas que tanto nos han costado y que no son gestores públicos. No tenemos suficientes gestores públicos para efectivamente gestionar los recursos que el modelo económico ha generado. Esa es la realidad. Al margen de ello, creo que es sumamente importante cuestionar la corrupción, porque en el Perú la corrupción es un sistema en el que todos nos desarrollamos. Y esto es bien importante porque muchas personas te dicen, no es cierto, los corruptos son unos malos. No, todos conocemos la corrupción, no necesariamente porque hayamos caído en actos de corrupción, pero sabemos quién le pagó a un policía porque no tenía SOAT o porque no tenía la revisión técnica o porque pasó una luz roja. Sabemos que hay gente que busca contactos para que sus familiares puedan acceder a servicios de salud privilegiados en el sector público. Sabemos que hay padres que le pagan a los maestros para que pasen de año a sus hijos, ¿no? Entonces, la corrupción existe y está en el día a día. Cuando yo le pago a un tramitador para obtener mi brevete, ventaja, ¿no? Claro. Estoy cayendo en un acto de corrupción. Y entonces, al final, todos operamos en este sistema de corrupción. Y en la medida en que no lo reconozcamos y no querramos cambiar esta situación y renunciar a nuestros privilegios, el Perú no va a cambiar. Y mira que es un acto de corrupción. Cuando te pasas la luz roja, cuando el otro día yo veía en una calle que una persona había cuadrado el auto al frente de una farmacia donde no podía cuadrarse. Entonces se baja a comprar en la farmacia y llega la policía y el amigo viene y le dice, oye, se van a llevar tu carro, apúrate. Y el señor le dice a la de la farmacia, si me ponen multa, la culpa va a ser de ustedes por demorarse. Entonces, ni siquiera asumimos nuestra responsabilidad. No podemos vivir en sociedad y no podemos construir una mejor sociedad si por el hecho de que yo grito más fuerte, porque yo me atrevo a cuadrarme donde no debo cuadrarme y luego amenazo, estoy abusando de esa posición. Claro. Es cierto que también en el Perú se habla mucho de exigir derechos, pero poco de asumir deberes. Eso sí es totalmente cierto, al menos en la cultura peruana. Ahora, pensaba un poco en lo que tú vas comentando, si es válido hacer una conjetura en decir que un mal empresario es aquel que es mercantilista y le conviene que el Estado no funcione, es decir, que sea precario para abusar de la necesidad.
Y en su contraparte, el buen empresario es el que busca que el Estado funcione, que provea los servicios. ¿Es así como lo entiendes? Sí, creo que podríamos decir eso, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes un Estado que otorga privilegios, un Estado al que pueden llegar ciertas personas para obtener esos privilegios, es un Estado que no está funcionando. Es un Estado que tiene instituciones cerradas. Solo aquel con acceso al poder va a obtener privilegios. Mientras que en los países desarrollados lo que ocurre es que las instituciones son abiertas. Cualquier persona tiene acceso a poder a instituciones económicas o instituciones políticas, porque las reglas del juego son claras, ¿no es cierto? Pero creo que también es bien importante reconocer que aquellos empresarios que caen en actos de corrupción tienen que ser sancionados, y tienen que ser sancionados y cuestionados no solo en el tema judicial, también socialmente. No podemos permitir que aquellos empresarios que han actuado indebidamente sigan participando de asociaciones empresariales, sigan participando de gremios, porque no es aceptable. Así no construimos país. Si no tenemos una sanción social para Pepe el Vivo, que abusa en la calle, o para el gran empresario que comete actos de corrupción, no vamos a realmente cambiar el país. ¿Cómo, por ejemplo, calificarías el caso de Trujillo con lo que pasó con Real Plaza? Que finalmente no fue solo ahí, sino se identificó que en otras ciudades del país los déficits de infraestructura eran tan evidentes que hay una responsabilidad prácticamente de la propia empresa. Sin duda, la responsabilidad primera es de la propia empresa, porque finalmente es su casa, ¿no es cierto? Y creo que eso es importante decirlo, y decirlo con todas sus letras. Hasta el día de hoy no tenemos resultados. No sabemos qué es lo que ha pasado. La investigación no se ha hecho pública, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos si ya se terminó la investigación. Y eso es lo que genera más desconfianza en la población. Y es lo que genera más desconfianza, porque además se demoraron mucho en asumir responsabilidad. Y en un país tan desconfiado como el Perú, lo que necesitamos es líderes empresariales que salgan al frente y digan: esta responsabilidad es mía, yo asumo la responsabilidad y voy a investigar qué fue lo que realmente ocurrió. Porque creo que es importante también reconocer que esto no ha sido adrede, ¿no es cierto? Nadie hace una cosa como esta adrede. Pero cuando solo establecemos KPIs económicos y lo que buscamos son resultados financieros de la empresa, siempre vas a tener un gerente de mando medio que decide ser la estrellita, ¿no? De la empresa, y hacer ahorros aquí y allá para poder presentar mejores resultados. Y eso es una de las cosas que desde Capitalismo Consciente nosotros luchamos constantemente. Mira que EY hace encuestas sobre integridad. Y en el caso peruano, un porcentaje bien importante de gerentes no confía en sus gerentes de alto nivel, ¿no? Creen que estarían dispuestos a incurrir en actos de corrupción para mejorar los resultados financieros de la empresa. Y entonces ahí estamos fallando, y estamos fallando también en el tema del suero, ¿no? Claro. Medifarma no tenía los controles necesarios, pero no es solo la empresa privada, es también las entidades del Estado que tienen que dar las autorizaciones. En el caso del Centro Comercial de Trujillo, es la municipalidad que no tiene funcionarios que necesariamente entienden y pueden dar la licencia de funcionamiento. O funcionarios que también son sujetos de corrupción, ¿no? Que pueden ser sujetos de coima. No estoy diciendo que eso haya ocurrido en este caso particular, pero ocurre en otras municipalidades, y eso lo sabemos. En el caso de Medifarma, Digemit, la extinta Digemit, ¿no? Porque en el gobierno creen que cada vez que hay un problema anulan servicios, programas, y comenzamos de cero y a ver qué pasa, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, pero mira lo que sucedió con Frigoinca. Tampoco tenemos suficiente información. Frigoinca era una empresa proveedora de Jaliwarma, el programa de alimentación para los niños más pobres del país. Y les ponía carne de caballo y carne malograda. Y estaba en contubernio con las autoridades de la DIGESA y con las autoridades locales, ¿no? Y en el camino se intoxicaron los niños más pobres de nuestro país, que además son también los que sufren de desnutrición y anemia. El gerente general o el presidente de Frigoinca aparentemente se habría suicidado en un hotel. Nada de eso y tiene no sentido, sabemos claro. qué fue lo que sucedió ahí. Y entonces
además de la empresa privada, además del rol del sector público, necesitamos ejercer ciudadanía. Y por eso es que me gusta mucho este programa, porque lo que necesitamos es que los peruanos, los ciudadanos, los de a pie, los empresarios, los médicos, no importa quiénes, porque sin importar cuál sea nuestra actividad, somos ciudadanos antes que nada. Y nosotros necesitamos levantar la voz y exigirle a la empresa privada que rinda cuentas. Necesitamos exigirle al Estado que también rinda cuentas. Pero eso implica que nosotros ejerzamos ciudadanía. Porque si no ejercemos ciudadanía, ¿quién se encarga de exigir rendición de cuentas? Claro, y es prácticamente que todos como peruanos tenemos que actuar con el ejemplo, o sea, que nosotros queremos ver el país que nos imaginamos que sea bueno, correcto, entonces tenemos que empezar también desde nuestro rubro, nuestro ámbito, y eso me parece genial porque al menos en el sector empresarial, cuando yo también escuché sobre capitalismo consciente, dije, qué bueno que hayan esfuerzos así porque lo que se percibe a veces es la indiferencia, ¿no? O esta, digamos, este cálculo empresarial que hay si sobre mis intereses me posiciono a hablar de temas de política, sino no, pero más allá de eso, a todos nos afecta por igual la decadencia de este país, pues, ¿no? Entonces ahora ya hemos visto que ni el Congreso ni el Ejecutivo están en sintonía, ni siquiera con los pedidos de los empresarios, ¿no? Que bueno, uno dijera, ¿no? Al menos los sectores de presión están por ahí influenciando, pero no es así, porque ya estamos entrando a un mundo casi del plano criminal, ¿no? Hablando de las economías ilegales, en donde finalmente nadie va a tener garantías sobre lo que va a pasar en el país en los próximos años, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ahora que vamos a entrar a un escenario electoral, ¿cómo los empresarios piensan actuar, ¿no? ¿Qué están pensando ahora poder hacer en lo que viene en nuestro país? Mira, yo puedo responderte desde el lado de capitalismo consciente. Nosotros estamos muy enfocados en lo que es el liderazgo empresarial activista. Desde capitalismo consciente llegamos a trabajar hasta en 12 regiones del país, hasta el año pasado. Estamos hoy trabajando en Cusco, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Huancayo. Se me deben estar escapando a alguna otra región por ahí, pero buscamos ir mucho a regiones para trabajar con los empresarios locales a través de las cámaras de comercio, a llevar la importancia de entender cuál es la realidad del país, que pasa por identificar cuál es la pobreza, cuáles son las fallas del Estado, cuáles son las fallas del sector privado, porque mira, si no estuviésemos fallando desde el sector privado y desde el Estado, no tendríamos a 7 de cada 10 trabajadores en la informalidad. O no tendríamos un 28% de peruanos en pobreza. Estos son 10 millones de peruanos. Y entonces, una de las preguntas que nosotros siempre hacemos es, si no nos involucramos, o ¿por qué tenemos que involucrarnos? Porque nuestros negocios no van a ser sostenibles en un país que no lo es. Porque tenemos la obligación de construir un país. En la historia de desarrollo del mundo, los países han sido impulsados por sus empresarios. Porque los empresarios son al final los que pueden identificar cuáles son los sectores que generan ventajas competitivas y que hay que desarrollar, ¿no? Y son finalmente los que se compran el pleito, generan inversión o hacen inversión y empujan el país hacia adelante. El Perú es un país minero, es un país agroindustrial, es un país pesquero. Y entonces tenemos grandes empresarios en todos estos sectores que están buscando impulsar el desarrollo del país. Creo que lo que hemos hecho con la agroindustria desde principios del siglo XXI hasta ahora ha sido impresionante. Hemos irrigado el desierto y hemos convertido el desierto en campos cultivables. Nos hemos convertido en uno de los tops exportadores de varios productos a nivel global. Y entonces creo que tenemos que reconocer el rol del sector privado, porque no es solo hacer empresa y hacer inversión. Esta inversión genera miles de puestos de trabajo. Y al final, lo único que saca a una persona de la pobreza es el trabajo. Es el trabajo lo que me permite tener un sueldo, que me permite a la vez tener un seguro médico, poder mandar a mis hijos a mejores colegios, a la universidad, que puedan acceder a servicios de salud y de educación de calidad. Es lo que me permite lograr mi sueño de la casa propia, comprarme un mototaxi, comprarme un carro, ¿no? Salir adelante. Lo único que permite que un país salga adelante
es la inversión privada que genera puestos de trabajo. Claro, que de ahí además también es un esfuerzo, al menos en el Perú, pasar de esta cultura individualista a la cooperación también como un sistema donde a todos nos puede ir bien si también respetamos las reglas, si contribuimos o alzamos la voz frente a lo que está mal, ¿no? Que entiendo es por donde va el camino de capitalismo consciente en un mundo donde cada empresario quiere velar por lo suyo y si le conviene también, si no, no. Como capitalismo consciente, ¿ustedes han identificado una agenda importante para lo que viene el próximo año? Mira, nosotros estamos generando espacios de conversación sobre cuál es el rol de los empresarios frente a la situación actual. El próximo año tenemos elecciones generales. Por primera vez, creo que la gran mayoría de votantes va a elegir por primera vez senadores, ¿no? Sí. Yo es la primera vez que voy a votar por senadores. De cámara. ¿No? Y entonces tenemos 43 partidos políticos inscritos. Todavía no tenemos en claro si van a haber alianzas, no tenemos en claro quiénes serán los candidatos. Falsas. Hay muchas firmas falsas y ahí uno de los llamados que nosotros estamos haciendo al Jurado Nacional de Elecciones es que esos partidos que han presentado firmas falsas tienen que ser suspendidos. No puede ser aceptable una inscripción de un partido fraudulento. Exactamente, ¿no? Totalmente. Y los líderes de ese partido tienen que ser suspendidos, no pueden actuar políticamente, porque si no, estamos legitimando la corrupción en el sistema electoral. Y creo que ya la situación llama a tomar medidas extremas. No podemos seguir permitiendo que la corrupción capture cada una de las instancias en las que actuamos y nosotros simplemente mirar a otro lado. Claro. Ya fue suficiente, ¿no? Necesitamos recuperar el país. Qué bueno, se han pronunciado también como capitalismo sobre... Sí, por supuesto, nos hemos pronunciado al respecto y creo que los ciudadanos en general tenemos que levantar la voz y tenemos que mostrar nuestro hartazgo. Claro. No podemos permitir que el Jurado Nacional de Elecciones permita, valga la redundancia, que partidos políticos con firmas falsas participan en las elecciones. O sea, ¿qué mensaje le estamos mandando a los ciudadanos, a los jóvenes y a cualquier persona que opera en esta sociedad? No importa cómo, lo importante es que lo logres, ¿no? O sea, no importa si entras por la puerta, por la ventana o rompiendo la pared. Eso no es aceptable. Estamos buscando construir un país. Y mira lo que sucede. Con 43 organizaciones políticas, con una falta de confianza muy grande o una insatisfacción en la democracia grande, no tenemos seguro cuáles serán los resultados de las próximas elecciones. Mucha gente que votó por Pedro Castillo considera que volvería a votar por él. Y considera que, pese al golpe de Estado que él dio, creen que eso no fue un golpe de Estado, sino que es el abuso del poder, ¿no? Que lo quisieron sacar porque él estaba buscando recuperar el país. Y entonces hay mucha desinformación, hay mucha insatisfacción de los peruanos con la democracia y con el sistema en el que operamos. Y por eso es que nosotros desde Capitalismo estamos haciendo una tarea importante, trabajando con jóvenes en las regiones para capacitarlos en temas de democracia, ciudadanía, instituciones, economía y empresa, para que los ciudadanos sepan realmente qué significa la economía, cuál es el rol de la economía y cuál es el rol de los empresarios. Porque la única forma de lograr e empujar el desarrollo del país y que esos 10 millones de peruanos salgan de la pobreza es si efectivamente impulsamos el crecimiento económico inclusivo. Y eso pasa por generar incentivos para que más empresas privadas puedan invertir en el país. ¿Consideras tú que parte de esta agenda que viene al próximo año es, bueno, la lucha contra las economías ilegales? Debería serlo. ¿Es una prioridad? Debería serlo. Y sin embargo, las economías ilegales han capturado las distintas instancias del poder. El sistema político. ¿No? Y esa es la única forma en la que podemos explicarnos los proyectos de ley que salen desde el Congreso de la República o los mismos decretos legislativos desde el gobierno. No, escuchaba hace unos días al ministro de Energía y Minas diciendo que nuevamente va a prorrogar el reinfo, ¿no? Y entonces, si no tenemos un marco regulatorio
que impida que las economías ilegales operen. Si no tenemos un ministerio público que está, o una policía que está en campo haciendo inteligencia y capturando a los líderes de estas economías ilegales, y un ministerio público y un poder judicial que los está sancionando, lo que estamos generando es un incentivo perverso para que cada vez el crimen organizado crezca aún más. ¿Por qué crees que la gran mayoría de peruanos tienen una tendencia a ya no creer en la democracia como un sistema válido, digamos? Porque la democracia no les ha respondido, porque tenemos un Estado que es lo que Daron Acemoglu y Jim Robinson, los Nobel de Economía, llaman un leviatán de papel, un Estado en el papel. En el papel tenemos un Estado, ¿no es cierto? Tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y las distintas organizaciones debajo de ellos. Vamos a elecciones cada 5 años, pero en la práctica no tenemos un Estado. Porque el Estado no nos responde. Y en la medida que no responda, mira lo que ha sucedido, regresemos al tema del suero, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que ese suero haya recibido la autorización para ser comercializado? Y que luego han pasado 3 meses, si no me equivoco, desde que se comenzaron las muertes. El suero sigue en los hospitales y sigue en las farmacias. Eso significa que las muertes van a continuar y no tenemos un Estado que esté respondiendo frente a eso. ¿Cómo puede ser todas estas niñas aguajún y huampis que son violadas y un ministro de Educación que nos diga que es una práctica cultural? No tenemos un Estado que responda a esas niñas y que asuma responsabilidad. O todos los temas de inseguridad ciudadana. Los sicarios operan a vista y paciencia de todos los peruanos y todos los peruanos estamos en riesgo de ser víctimas de un sicario. Claro. Y entonces, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el Estado? El cuarto de guerra que creó Dina Boluarte y que luego descreó, ¿no? Porque no rindió ningún resultado, y cada vez que sucede algo van a crear un nuevo estado de emergencia y los sicarios se pasean como Pedro por su casa. Y además que ponen militares en Miraflores y en zonas en donde no deberían priorizar. Y bueno, ahora he visto también que han disparado un corredor del bus de los rojos, que uno dice, eso es sistema público, ¿cómo se pueden estar metiendo con ellos también? Y se percibe como si estuviéramos en una anomia social, ¿no? Ya no tenemos gobernantes, autoridades, no hay nada. Cualquiera puede ahorita sacar un arma y matar y no va a pasar nada, ¿no? No pasa nada. En ese punto en donde ya estamos en un nivel crítico, ¿consideras tú que los empresarios tienen que apoyar también candidaturas políticas? ¿Crees que tienen que tomar posición al respecto? Creo que es importante reconocer que el empresario, antes que empresario, es ciudadano. Y por lo tanto, si nosotros lo que queremos es efectivamente que el Estado funcione y vivir en una sociedad donde todos podamos vivir en paz y desarrollarnos, necesitamos a todos los ciudadanos haciendo política. El empresario durante mucho tiempo ha estado al margen de la política, pero esto ya es inaceptable, como es inaceptable que cualquier persona deje de hacer política, ¿no? Aristóteles sostenía que los hombres son animales políticos. ¿Por qué? Porque vivimos en una polis y política es lo que sucede en una polis, ¿no? Y el que no hacía política se llamaba idiota. Ese sí es un término de hecho, griego. sí, y de hecho, Aya de la Torre, y esta es una historia, no se lo he escuchado, pero lo he escuchado repetir por distintas personas, Aya de la Torre sostenía que el que no hace política, pues se queda en lo primero, ¿no? Y entonces es importantísimo que entendamos que tenemos que hacer política, tenemos que retomar la ciudadanía y tenemos que retomar los espacios porque necesitamos a los mejores haciendo política. Si no recuperamos la confianza de los ciudadanos en la democracia, si no recuperamos la confianza de los ciudadanos en los empresarios y en los actores políticos, corremos el riesgo de que esta democracia híbrida que tenemos hoy día vaya vaciándose cada vez más, vaya deslegitimándose cada vez más. Y eso es un riesgo gigantesco porque la libertad y la democracia tiene que ser defendida todos los días y por todos los ciudadanos. Claro, igual
la gente normalmente siente, ¿no?, que, por ejemplo, en un contexto donde el financiamiento de los partidos es poco transparente, además en el Congreso aprueban leyes a la medida, es una gran ventaja para el empresario poder desembolsar $1.000.000, por decirlo así, para una campaña política, para apoyar a un candidato versus a otro que no tiene las mismas condiciones. ¿Qué opinión tienes de ello? Bueno, creo que es importante que los empresarios participen activamente en política. Eso implica financiar partidos políticos. Hoy los partidos políticos reciben financiamiento público y eso busca equiparar un poco la cancha. Pero la realidad es que, como con cualquier producto comercial, en la medida en que el producto sea bueno, pues va a tener mayor llegada y mayor auspicio, ¿no? Los empresarios tienen derecho a financiar a los partidos políticos y a los candidatos de la misma manera que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo. Creo que no podemos cuestionar ese derecho de los ciudadanos, pero para algo la norma ha establecido topes, ¿no? Esos topes implican que un empresario no pueda ponerle $1.000.000 a un candidato. Pero también pasa por reconocer cuál es la verdad y cuál es la realidad de las cosas. La realidad es que las campañas políticas son sumamente caras y que la mayoría de partidos recibe financiamiento informal e ilegal. Y ese financiamiento informal o ilegal no va a estar registrado en ningún lado. Los mineros ilegales, los mineros informales, los transportistas informales, los narcotraficantes financian partidos políticos. Y esa es la realidad. Y eso no está contabilizado en ningún lado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un sistema que efectivamente transparente el acceso al dinero y el uso de ese dinero. Y para eso, felizmente, en el mundo en el que vivimos hoy, existe la inteligencia artificial, existe la tecnología, existen muchos mecanismos que nos pueden ayudar a entender si es que un partido está recibiendo dinero por cómo viene gastando. Claro, sobre todo para tener clara la ruta del dinero, ¿no? Para que el ciudadano, empresario, quien sea, todos tengamos las reglas claras de juego, ¿no? Y sepamos quién está financiando a quién, ¿no? Porque si yo quiero financiar a un partido político determinado, ese es mi derecho ciudadano, mi derecho político, y la Constitución lo reconoce como tal, ¿no es cierto? Y entonces yo debería poder ir al Banco de la Nación o poder hacerlo a través de cualquier banco y aportar, ¿no? Y que quede un registro de que yo, María Cecilia Villegas, estoy aportando a favor de un partido político determinado. Pero cuando tú tienes economías ilegales, economías informales que simplemente van a entregar bolsas de dinero en cash, pues no va a haber ningún registro de qué es lo que sucedió. Y entonces, si yo financio un candidato presidencial o al Congreso, yo lo estoy financiando porque yo creo en sus políticas. Es lo que debería ser. Es lo que debería ser, claro, ¿no es cierto? Yo creo en sus políticas y entonces yo quiero promover estas políticas. Un programa político en determinado, ¿no? Así es, o reformas políticas determinadas. Y ahí es donde, me permite, si yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, bueno, con lo que se han visto en estos antecedentes en las últimas campañas, muchas veces se descubre después quiénes han financiado. Cuando lo cierto es que tanto ciudadanía, sector empresarial, en general, ¿no? Se debería poder tener un debate claro y abierto de qué financiamos. Como tú dices, si estamos financiando ideas, un programa, salir, o sea, ser voceros y decir, yo creo en esto, aporto para esto. Pero cuando lo descubres después y salen estas investigaciones desde pitufeos, un montón, entonces donde la gente dice, ¿qué están financiando de verdad? ¿No? Y ya Odebrecht es el caso más grande del financiamiento, digamos, por un interés particular que es la corrupción. Tenemos que salir de ese tipo de situación para llegar a encontrar uno nuevo que nos permita a todos tener las reglas claras, ¿no? Sin duda. Y Odebrecht no es el único, ¿no? Entonces tenemos que ser claros y transparentes en que no ha sido la única empresa que ha financiado de esta manera y por debajo de la mesa. Y ahí es la responsabilidad de los ciudadanos, la responsabilidad de los empresarios y la responsabilidad de salir valientemente a decir, yo financio este partido determinado. Porque mira que al final los países se construyen con esos valientes que deciden dar batallas. Pero los países no se construyen con pusilánimes que se esconden debajo de la mesa, ¿no? Y entonces creo que es bien importante, y por eso es bien importante señalar la responsabilidad de aquellos que quieren financiar por debajo de la mesa. Eso no puede ser aceptable ya. Tenemos
la tarea de construir un país, y un país que es el que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, dejemos de contarnos cuentos, dejemos de engañarnos, digamos las cosas con todas sus letras y enfrentemos el gran reto que significa construir un país para todos los peruanos. Muchas gracias, Cecilia. Yo quisiera que de repente puedas dar un mensaje final también para que conozcan el trabajo de Capitalismo Consciente, tanto empresarios, emprendedores, quienes quieren saber, y un llamado final a la conciencia también del rol empresarial. Gracias, Flavia. Capitalismo Consciente es una organización de empresarios. Estamos en todas las redes sociales, Capitalismo Consciente Perú, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. TikTok. En TikTok somos Capitalismo Chévere, generamos contenido, generamos muchos eventos. Todos nuestros eventos son abiertos y gratuitos. Por favor, búsquennos en redes si quieren acceder a los reportes que publicamos. Hacemos encuestas con Ipsos, con Datum, trabajamos con el Centro Wiñac haciendo investigación. Estamos en 12 regiones del país, trabajando a través de las cámaras de comercio, y que tenemos la misión de impulsar el ejercicio de un liderazgo consciente para generar impactos positivos al país. Y yo solo les quiero dejar con una reflexión. Construir un país depende de cada uno de sus ciudadanos. Y entonces asumamos la responsabilidad de lo que nosotros estamos construyendo. Vamos a seguir callados sin decir nada, creyendo que esto no nos importa. O de una vez vamos a decidir que el futuro del Perú depende de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cecilia. Gracias a todos los que han visto este episodio. Saben que lo pueden compartir. No se olviden que este es el podcast para la gente que quiere cambiar el país. Hasta la próxima.